Buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Australia, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os voy a contar un poco todo el tema del carnet de conducir aquí en Australia, porque es un poquito diferente y tiene sus peculiaridades. Yo creo que es curioso y que merece la pena hacer un vídeo sobre él. Voy a esperar a salir de la autopista porque tengo bastante ruido y os cuento en un segundo. Bueno, esto ya pinta mejor. Esta carreterita es mejor que la autopista. A ver, os cuento. Día 1. Llegas a Australia como turista y dices: quiero darme la vuelta, quiero irme con la moto, quiero cogerme un coche, quiero perderme, quiero libertad. Pues, si has sido provisor y te has venido con tu carnet internacional, simplemente te alquilas tu coche, te alquilas tu moto, lo que quieras, y te vas a dar un pirulo. Fácil, rápido y para toda la familia. Eso lo puedes hacer durante un máximo de 3 meses. Si quieres quedarte más tiempo, como servidor, por ejemplo, a partir de los 3 meses tienes que convalidar tu permiso de conducir extranjero por un permiso de conducir australiano. Nuevamente es bastante fácil. Te vas a las oficinas donde gestionan estos temas y llegas y dices: hola, este es mi carnet de conducir, quiero un carnet de conducir australiano. Todo es muy sencillo. En el mismo sitio te hacen el examen de la vista, te ponen una pantallita para leer unas letras, te hacen la foto y previo pago de una pequeña tasa de hasta $400 si quieres sacártelo por 10 años, porque va por tramos. Puedes sacártelo por un año, 3, 5 o 10. Para que os hagáis una idea, 3 años son en torno a $160, 5 años son en torno a 200 y 10 años son 400 pavazos, dólares australianos. Pero te vas directamente con tu carnet en la mano y puedes conducir lo que quieras y donde quieras. Ahora, si no tienes permiso de conducir y te lo quieres sacar desde cero en Australia, la cosa se pone un poco más divertida. Empezamos. Paso 1. Permiso de aprendiz, o lo que se conoce comúnmente como la placa L, la licencia L, el permiso L, porque llevas una placa amarilla con una L. Tienes que tener al menos 16 años, te vas a hacer un precurso de aprendiz. Es un curso de unas 7 horas que se hace en 2 días, normalmente el fin de semana, en el que te enseñan a llevar una moto, conceptos súper básicos. Te puedes imaginar lo que te cuentan en 2 días. Básicamente, esto es una moto, así se acelera, así se frena y a darte 4 vueltas. Después te vas al mismo sitio donde se gestionan el resto de permisos, las oficinas. Haces un examen teórico allí en un ordenador, igual que lo que viene siendo el teórico, el examen teórico en cualquier otro sitio. Te hacen la revisión de la vista, pagas la tarifa correspondiente y con la misma ya te puedes ir a pilotar tu moto por las carreteras. Recordemos, 7 horas, 2 días de curso, un pequeño test teórico, un examen a la vista, pagas tu tasa y alegría, a pilotar. Increíble, ¿verdad? Pues así funciona. Este carnet lo tienes que tener un mínimo de 3 meses para que vayas practicando. Tú te vas por ahí a tu bola y ala, a practicar, alegría, a la jungla. Y además tiene sus limitaciones. La más importante es que solo puedes llevar una moto que esté aprobada bajo el sistema LAMS, que viene siendo las motos limitadas que tenemos en España, en el resto de Europa, con la diferencia de que es un sistema en el que las motos vienen limitadas de fábrica y son las únicas que puedes llevar. No puedes comprarte la moto que quieras y limitarla tú, con lo cual, por una parte, yo creo que está muy bien, porque te ahorras el jaleo de limitar, deslimitar. Simplemente compras una moto que esté aprobada, que hay una gran variedad de ellas, y te puedes ir a practicar con ella por la calle. Otra cosa importante, no puedes llevar paquete, no puedes llevar pasajero con el permiso L. Debes siempre llevar la placa con la letra L bien visible. No hay excusas, es que se me ha caído, es que te crujen, amigo, te crujen. El límite de velocidad son 90 km/h, pero como ya veremos más adelante, haré otro vídeo sobre límites de velocidad. Tampoco es demasiado problema, porque el límite de velocidad máximo aquí son 110 y solo en autopistas, con lo cual
tampoco es que vayas a ir a 90, a mucho más de 90 en tu vida diaria. Otra cosa importante, si eres vampiro, quédate en casa, porque no puedes llevar la moto entre medianoche y las 5 de la mañana, a menos que tengas un permiso especial. El límite de alcohol en sangre es 0.00. Si bebe, no conduzcas, amigo. Eso debería ser así en cualquier caso, pero bueno, en este caso, con este carnet, no puedes beber, no puedes ni oler una copa. Y por último, no puedes manejar dispositivos móviles. No puedes llevar tu teléfono en un soporte para ver por dónde vas, así que si te pierdes, buena suerte. Paso 2. Licencia provisional, P1, o lo que se conoce comúnmente como la P roja, no la plaza roja, la placa roja. Requisitos, pues tienes que tener 17 años mínimo, tienes que haber tenido permiso de aprendiz durante al menos 3 meses, que se supone que has estado practicando y has estado jugándote el pellejo por las carreteras a tu bola. Te presentas a una prueba de circuito, una prueba práctica parecida a la 2 que tenemos en España, y con la misma te dan la placa roja, que es una placa provisional que dura un año, que también tiene sus restricciones. Tienes que llevar la placa siempre visible, tienes que llevar una moto aprobada, limitada, no puedes pasar 90 km/h, no puedes soplar más de 0.00, no puedes llevar paquete y no puedes llevar dispositivos móviles. Paso 3. Después de llevar un año con la placa roja, te sacas la placa verde, la provisional 2 o P2. P2. No voy a hacer la gracia fácil. Con esta placa sigues llevando una moto limitada, sigues teniendo que llevar la placa visible, sigues teniendo que soplar 00, pero ya puedes circular a 100 km/h. ¡Ojo, peligro por la carretera! Y además, cuando llevas más de un año con este permiso, ya puedes llevar pasajero, ya puedes llevar paquete e irte con tu churri a dar vueltas por el mundo. Paso número 4. Después de 2 años, al menos 2 años, con los permisos provisionales, te vas a las oficinas y directamente, sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de curso extra, sin ningún tipo de nada más, pagas tu tasita, otra vez, a pagar, y te dan la licencia completa. Con este permiso completo ya puedes llevar lo que quieras, como quieras y donde quieras. No hay restricciones de paquete, de pasajeros, puedes llevar lo que quieras, puedes llevar cualquier moto sin estar limitada. Y ya puedes tomarte una cervecita, porque el límite de alcohol sube a 0,05. Aunque, una vez más, lo recomendable es que si bebes, no conduzcas. Y ya está, tan sencillo como eso. Es un poco más restrictivo en algunos aspectos que el que tenemos en España y en Europa. Es un poco menos restrictivo en otros aspectos. Yo lo veo bastante más sencillo porque te ahorras un montón de jaleos, un montón sobre todo de pasta, porque no tienes que andar limitando, deslimitando, ITVs, que también haré otro vídeo sobre eso. No tenemos ITV, señores, no hay ITV. Pero bueno, haré un vídeo más adelante sobre eso y sus peculiaridades. Así que nada, una vez más, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, algún comentario, me lo ponéis debajo. Muchas gracias por aguantarme y nos vemos en el próximo. Un saludo.